Bien, vamos a ver una herramienta de las básicas. Acuérdense que estábamos viendo dentro de la cinta el sector de dibujo, ¿sí? Que es esto que tenemos acá arriba. Recuerden que la cinta está dividida en sectores. Cada sector tiene un nombre en la parte inferior, el sector de dibujo. Acá tenemos el sector de modificar, el sector de capas, ¿sí? Bueno, nosotros estamos viendo por ahora el sector de dibujo. Habíamos visto la herramienta de línea y lo acompañamos con tres iconos acá que eran la rejilla, el modo ortogonal y el modo polar, ¿sí? Con esos tres elementos, si acercamos el puntero del mouse, acá nos dice que esta era para visualizar o ocultar la rejilla. Recuerden, con un clic yo activaba o desactivaba la rejilla. Con el botón derecho podría configurar. Recuerden que yo les dije, ustedes siempre van a ajustarse a una medida. AutoCAD les permite trabajar en cualquier espacio, en cualquier lugar del espacio modelo. Pero bueno, una forma, como uno está acostumbrado a trabajar siempre sobre una hoja, sobre una lámina, está limitado, y de hecho siempre van a estar limitados por una medida. La forma de regular esa rejilla para que no se vea en todo el espacio era ir con el botón derecho del mouse sobre el botón de rejilla, derecho ahora, ¿no? El izquierdo me activaba o desactivaba, como dice acá la ventana de comando. Con el botón derecho, si le apunto a la rejilla, entraba a los parámetros de esa rejilla. De la rejilla pone dentro varios parámetros, dentro a lo que se llama acá resolución y rejilla, ¿no? Bueno, de todo esto nosotros lo que desactivamos era este casillero de verificación que está acá abajo a la derecha, que decía muestra la rejilla fuera de los límites. Precisamente yo no quiero que me mostrara fuera de los límites, entonces desactivamos este icono, este casillero de verificación, le quitamos el tilde para desactivarlo y aceptamos. Eso hacía que no me muestre la rejilla, pero ¿qué pasa? Con el zoom que me ofrece AutoCAD, la rejilla normalmente me queda acá por abajo a la izquierda, ¿sí? Entonces yo presionando la rueda del mouse, dejo presionada la rueda del mouse y puedo mover esa rejilla a la posición que quiero, ¿sí? Un poco lo que me identifica también dónde está la rejilla es esta línea vertical que es el eje Y y esta línea horizontal que es el eje X, que después vamos a ver qué es lo que representa, ¿no? Para el método de coordenadas universal. Bueno, presionando el botón, la rueda del mouse, dejando presionada la rueda del mouse, yo puedo arrastrar ese tablero, esa lámina y centrarla dentro de la pantalla. Una vez centrada, con la misma rueda del mouse, pero no presionando, sino girando, puedo lograr que la rejilla se muestre en mi pantalla, o sea, adecua a la pantalla que yo tenga en ese momento, ¿no? No importa el tamaño de la pantalla, lo que hace es mostrarme dentro del monitor que yo tenga, más allá de la medida del monitor, la pantalla a la vista. Eso nos va a permitir a nosotros limitarnos dentro de un área de trabajo, como los va a limitar obviamente cualquier destino final que tenga su trabajo, ¿sí? Ya sea un plotter, ya sea una impresora, ya sea la pantalla, siempre van a estar limitados. Bueno, una vez regulada la rejilla, recuerden que la tenían acá abajo en la parte inferior, debajo de la ventana de comando. También habíamos visto el método ortogonal, ¿sí? Y habíamos visto las coordenadas polares para crear líneas en forma vertical o horizontal, el método ortogonal, o crear líneas con un ángulo en particular dentro de coordenadas polares. Bueno, lo que vamos a ver ahora es otra herramienta básica de dibujo, que es el círculo. Fíjense, acuérdense que dejando el mouse, sin presionar el mouse, yo me acerco a un icono de la cinta y él me dice cómo se llama y además me da una especie de ayuda. En este caso me dice que yo necesito hacer dos clics para crear un círculo. Tengo que determinar el centro del círculo, que sería lo que hay en la ayuda al punto 1, y después el radio, y el radio sería el punto 2. O sea, con dos clics yo voy a crear rápidamente un círculo. Bueno, tomo la herramienta de círculo con un clic. Siempre repito, esto me voy a cansar de decírselo, miren acá abajo en la ventana de comandos, ¿sí? La parte inferior me dice que yo estoy con la herramienta de círculo y me pide precise un punto central para el círculo. Me está pidiendo el centro del círculo. Bueno, con un clic determino el centro. Una vez que hice ese clic, fíjense, al mover el mouse ya me va creando el círculo. La ventana de comandos le dice precise el radio. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, que determine otro punto que me va a determinar el radio de ese círculo. Recuerden que el círculo es una serie de puntos continuos, con lo cual al marcar un punto, todos los demás puntos van a estar al mismo radio.
Ahí creé mi círculo. Bueno, otra vez tomo la herramienta de círculo, otra vez la ventana de comando en la parte inferior me dice precise el punto central. Con un clic determino ese punto central y después moviendo el mouse estoy generando el radio para ese círculo en particular. Fíjense que acá también, como en la herramienta de línea, el círculo no presenta ninguna dificultad, es muy simple, es muy sencillo, es simplemente hacer un clic y otro clic. Lógicamente acá lo que estoy explicando es la forma de utilizar la herramienta. Cuando tengamos que usar medidas precisas, bueno, ahí sí es donde un poquito se va a complicar para ubicar un círculo en una posición dentro del área de trabajo, ¿no? Pero la herramienta en sí no presenta ninguna dificultad. Bueno, dentro de la herramienta círculo, acá tengo un desplegable que si yo abro ahí, me permite elegir distintas formas de crear un círculo. Nosotros no vamos a ver todas las opciones de cada herramienta porque no tendría sentido. Vamos a ver un par o tres ejemplos después para que ustedes vayan probando y conociendo cómo trabaja. Pero no es necesario ver absolutamente todas las herramientas porque normalmente yo ya voy a tener dónde va ubicado el centro, cuál es el radio, cuál es el diámetro o cuáles son los puntos por donde va a pasar el círculo. Normalmente ese dato ya lo voy a tener, con lo cual no necesariamente vamos a ver todas las opciones. Bueno, la otra forma de crear es muy similar, lo que es centro, me dice centro y radio. Yo puedo crear, en vez del centro y el radio, crear directamente con el centro y el diámetro. Es otra forma de crear el círculo. Si yo elijo esta segunda opción, la opción por defecto siempre va a ser la primera, que es centro y radio. Yo marco el centro y determino el radio. Si entro al submenú que tiene círculo, bueno, ahí me ofrece por ejemplo centro y diámetro. Yo voy a hacer un clic, mover el mouse y fíjense la ventana de comando, dice precise el radio de círculo, pero acá adelante me está diciendo en definitiva que precise el radio. El radio se puede dar por valor desde el teclado, tanto el radio como el círculo, ¿no? Si yo ahora pongo 50, mi círculo va a tener 50 de diámetro. Si yo tomo la primera opción, que es centro y radio, marco el centro, cuando me pide el radio pongo el mismo valor que puse antes, 50, y fíjense cómo mi círculo es más grande. ¿Por qué? Porque el radio es de 50, con lo cual el diámetro es de 100. En este caso marqué el diámetro de 50, es el total del ancho y el alto del círculo. Bueno, otra forma de crear el círculo es con la opción de 2 puntos. Simplemente me dice, bueno, haga 2 clics para determinar, para crear ese círculo. En definitiva, ahí lo que estoy determinando es el diámetro, ¿sí? Marco un punto, marco otro punto. Lo que le digo, el círculo pasa por este punto y pasa por este punto, y ahí determiné el diámetro final de mi círculo. No determino el centro, sino directamente 2 puntos por donde pasa. Si yo no tengo la información del centro, no tengo la información del diámetro, no tengo la información del radio, bueno, puedo elegir la de 2 puntos y le digo, bueno, mi círculo tiene que pasar por este punto de acá y tiene que pasar por este punto de acá. Al no tener la otra información de centro y radio o centro y diámetro, determino 2 puntos para crear esa figura. La otra opción es muy similar, me permite crear un círculo en base a 3 puntos, y ahí tienen un ejemplo de, bueno, yo tengo que lograr que mi círculo pase por esos 3 puntos, ¿sí? No tengo centro, no tengo radio, no tengo diámetro, no tengo otro tipo de información, con lo cual los puntos finales de esas líneas me van a determinar el centro, el radio o el diámetro que fue. Vamos a crear un ejemplo similar. Yo voy a tomar la herramienta de línea y voy a crear, recuerden, para finalizar la línea con Enter, con la barra espaciadora, con Enter vuelvo a llamar la última herramienta que utilicé, en este caso la línea, con Enter finalizo, con Enter vuelvo a utilizar la misma herramienta. Para no tener que ir al icono, y activar la herramienta, con Enter puedo retomar. Bueno, supongamos que yo, en base a estas 3 líneas, tengo que pasar el círculo por la parte inferior de esta línea, por el punto inferior, por el punto inferior de esta y por el punto superior de esta. No sé dónde está el centro, no sé dónde está cuál es el radio. Entonces voy a ofrecer a tomar lo que AutoCAD me ofrece, de determinar 3 puntos para crear mi círculo. Tomo la opción de 3 puntos y vengo y le digo, bueno, mi círculo pasa por este punto,
pasa por este punto. Ya cuando marco el segundo, fíjense, el círculo se va creando. Y ahora me dice, bueno, ¿cuál es el tercer punto? Bueno, este de acá, en la parte superior de esta línea. Fíjense cómo creo el círculo en base a estos datos. Si lo quisiera crear por los tres puntos exteriores, bueno, tomaría la misma opción y le digo, bueno, pasa por los tres puntos. El primer punto, miren la ventana de comandos, acá el círculo, precise, segundo punto. Recuerden mirar siempre la ventana de comandos, que les va a indicar qué es lo que tiene que hacer concretamente. Acá les dice, precise el tercer punto del círculo. Bueno, voy por el lado externo de la línea y marco ese tercer punto. Bueno, esto sería la herramienta de círculo. Como ven, no presenta mucha dificultad. Utilicen la herramienta, aquellos que tengan, ya repito, los que tengan AutoCAD instalado en su PC. Los que no, bueno, traten de tomar la teoría. Ya les decía, si retoman el cuatrimestre que viene van a estar más sólidos en cuanto a su conocimiento. Y además estos videos los pueden ver en el momento que ustedes quieran, los pueden repetir, los pueden volver a ver, con lo cual está bueno en el sentido para poder tener en claro todos estos conceptos. Antes de finalizar también, recuerden acá abajo que yo les decía, debajo de la ventana de comandos, esto desactiven todos los iconos cuando ustedes están trabajando. Repito, esto lo vamos a ver todos los que siguen acá hacia la derecha, los voy a explicar, pero en principio primero vamos a ver el sector de figuras básicas y después vamos a ver esto. ¿Cómo sé si está activado? Las que tienen el color celeste, como mostrar transparencia, mostrar ese, déjenlo activo, no va a afectar para nada el trabajo. Queda activado el de rejilla para que la rejilla la podamos visualizar en la pantalla. Y por ahora ninguno más. Los demás desactívenlo porque les van a aparecer otros iconos, otros elementos que los va a confundir. Para aquellos que lo conocen o que ya lo manejan, está bien, utilícenlo. Pero para el que no maneja o no sabe qué significa esos símbolos que aparecen mientras están trabajando, precisamente les pido, desactiven esto, así no se confunden, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá y ahora les mando otro después con la herramienta de arco, ¿sí? Bien, vamos a